Eh, Hola, mi nombre es Valentín Gancho Franco, bienvenidos a mi video. Para la materia de métodos numéricos he realizado una recopilación de los temas que vimos durante la materia y aprenderemos las formas de utilizarlos y de aproximarlos en códigos numéricos. Los numéricos. Podríamos decir que son herramientas que permiten a los ingenieros y pues a los matemáticos en general abordar problemas complejos de una manera más eficiente y precisa, y de ahí radica su importancia de la capacidad de que podamos obtener soluciones aproximadas a problemas que de otra manera no podrían ser tratables. Bueno, para la unidad 1, que fue la introducción a los métodos numéricos, empezamos con el tema de sucesiones finitas e infinitas. ¿Qué son? Pues como su nombre lo indica, una sucesión finita tiene un número. Bueno, para la unidad 1, que fue la introducción a los métodos numéricos, empezamos con el tema de sucesiones finitas e infinitas. ¿Qué son? Pues como su nombre lo indica, una sucesión finita tiene un número limitado de términos, mientras que una sucesión infinita pues continúa sin fin. Y en base a esto realizaremos un análisis de estas. Bueno, como primer tema tenemos el del criterio de Cauchy, que es una herramienta que nos sirve para determinar si una sucesión converge o no, es decir, si sus términos se acercan entre sí. Como podemos observar en el código del video, lo que vamos a hacer es generar una serie de Fourier y verificar los primeros 100 términos, y en función a esta podemos saber si la serie converge o no. Se verifica si la serie cumple con el criterio de Cauchy con un valor de epsilon de 0.1, y al final se imprime si la serie cumple o no cumple con el criterio, y en este caso no cumplió con el criterio. Bueno, como siguiente punto tenemos la serie de Taylor y la serie de Maclaurin. Una manera de aproximar funciones complejas mediante el uso de polinomios, algo que es muy importante a la hora de calcular estos valores numéricos. Como podemos observar en este código, lo primero que se hace es definir pues una función. En la serie de Maclaurin calculamos la función pues utilizando la fórmula de Maclaurin, y en la serie de Taylor pues usamos la función de Taylor, que en general, si lo podemos ver en la gráfica, vemos como la serie de Maclaurin, que son los puntos rojos, y la serie de Taylor casi son idénticas. Al ejecutar nuestro código podemos obtener una representación gráfica de la función original y de las aproximaciones tanto de la serie de Taylor como la de Maclaurin, y podemos ver cómo estas series se comportan en un intervalo. Otro tema que abordamos en la primera unidad fueron los errores de cálculos numéricos, y pues tenemos varios tipos de errores: el error por redondeo, truncamiento absoluto relativo y propagación de errores, que en sí nos sirven para analizar cómo los errores iniciales afectan a los resultados finales, pero más adelante ahondaremos en cada uno de ellos. Bueno, sobre errores en cálculos numéricos, realizó este código para mostrar cómo se calcula cada uno de ellos. Y como ejemplo usamos un tema que veremos más adelante, que es el de diferencias finitas. Se pone una ecuación y luego se ponen sus derivadas para obtener un resultado, y de ese resultado vamos a analizar sus errores. En errores verdaderos calculamos los errores comparándolos comparando las derivadas aproximadas con las derivadas exactas, como podemos ver en el código. En errores absolutos y relativos calculamos nuestro error absoluto y el error relativo sobre nuestra primera derivada. Y en absolutos en propagación de errores calculamos la propagación de errores combinando los errores tanto de la primera como de la segunda derivada.
y al final el código lo que nos permite es imprimir los resultados. Y al final obtenemos el error de redondeo, el truncamiento, el absoluto y el relativo. Y como último punto, la propagación de errores. Para la unidad 2, los temas fueron los de soluciones de ecuaciones trascendentales y polinomiales. Para la unidad 2 tenemos el método de disecciones sucesivas como primer tema, que es un método que nos permite dividir en intervalos para encontrar raíces de las funciones. Lo primero que podemos observar en el código es que tenemos que definir un rango inicial en donde vamos a buscar nuestras raíces. Y como segunda parte, pues tenemos que poner el código para el método. Posteriormente, para cada subintervalo, hay que verificar si hay un cambio de signo mediante la técnica del método de bisección. Y si encontramos una raíz, ya la agregamos. Posteriormente, tenemos que utilizar un conjunto para raíces únicas, en donde se usa un set para almacenar raíces y evitar que éstas se dupliquen. Como medida adicional se redondea a 6 decimales. Y al final imprimimos los resultados después de buscar todos los intervalos. Y también, como podemos ver, se graficó pues esta ecuación y podemos ver el punto en el que se corta con la gráfica. Bueno, como siguiente método tenemos el de falsa posición, que es una manera más rápida de aproximar, más rápida que el método de bisección, y aprovechar la pendiente que tiene la función, que es un poco más eficiente y podemos ver que puede converger más rápidamente. Pues en nuestro código lo primero que se hace es usar la fórmula de intersección de la línea con el eje X, pues dado los valores que tenemos de A y B. Luego hay que poner una ecuación en donde se usaron las condiciones para manejar tanto la evaluación del valor en C como el tamaño del intervalo. Luego se trata de una subdivisión que mantiene la división del intervalo original para que podamos buscar las raíces en múltiples intervalos. Next. Y pues también tenemos al final del código una manera de poder visualizar, de ver gráficamente cómo se vería la ecuación ya graficada. Y lo que podemos ver es que una vez ya ejecutado el código, pues este buscará y pues mostrará los resultados. Como podemos ver, a x igual a 3, este sería el punto en donde corta con la ecuación, con la gráfica. Bueno, como siguiente método tenemos el método de Newton-Raphson, que nos sirve para raíces pues de las funciones a partir de aproximaciones iniciales. Como podemos ver en nuestro código, lo primero que vamos a hacer, bueno, para este ejemplo utilizaremos una función para buscar la fuerza neta en una estructura. Pues lo primero que vamos a hacer es obtener las derivadas, luego implementamos en el método de Newton-Raphson y proponemos unas primeras aproximaciones, en este caso 0.5 y 2.0, para encontrar las raíces. Y como observamos al final, tenemos que nuestra raíz 1 será 1 y nuestra raíz 2 será de 2.5. Bueno, como en nuestros siguientes métodos tenemos el método de Tartaglia y el método de Ferrari, y hay una historia muy interesante detrás de cómo surgieron estos métodos. Lo que sabemos es que Niccolò Tartaglia había resuelto o había encontrado una forma de resolver ecuaciones cúbicas y se les había contado a otro matemático que es Gerolamo Cardano. Pero algo pasó que
pues Cardano publicó las ecuaciones que había compartido Tartaglia con él y pues Tartaglia acusó a Cardano de traición y de violar la confianza que tenían entre ellos. Pero pues por su parte Cardano argumentó que era para el conocimiento matemático y en avance de la ciencia, lo que llevó a que ellos tuvieran muchos enfrentamientos. Pero la importancia de Ferrari es que mientras esto sucedía, él se destacó por otros trabajos en áreas como la geometría o las matemáticas. Y en sí, aunque no es uno de los protagonistas principales, sí se le considera parte del creador del método por el hecho de que él defendió los ideales y las propuestas que tenía Cardano. Bueno, el primer método que se valora será el método del Tartar. Lo primero que hacemos en la resolución con el código es ingresar las librerías de NumPy y SymPy, que nos sirve para el cálculo de raíces y de las expresiones, la evaluación de las expresiones que se consideren. Lo segundo que hacemos es definir nuestros coeficientes para la cúbica. Como siguiente paso tenemos que se calculan P y Q, que pues estos valores se utiliza una fórmula para encontrar sus raíces. Posteriormente pues obtenemos los resultados de P y Q y luego, como se puede ver, obtenemos delta, que se utiliza para determinar cuál será la naturaleza de las raíces. Como siguiente paso tenemos la resolución de las raíces de acuerdo a nuestro valor delta, en la que hay diferentes casos: si delta es mayor a 0, si delta es igual a 0 o si delta es menor a 0. Y como último paso obtenemos los resultados, y dependiendo de los cálculos se imprime la variable b y pues las raíces que se obtengan. Bueno, nuestro siguiente método por evaluar es el método de Ferrari. Y en resumen, el método de Ferrari sirve para resolver de igual forma ecuaciones cúbicas, pero dependemos de nuestro discriminante en delta, y así se determinan las raíces reales y complejas de la ecuación. El método en sí es muy parecido al de Tartaglia, salvo algunas operaciones que se realizan. Ambos métodos son muy útiles en ingeniería, pues nos sirven para resolver ecuaciones cúbicas que podrían aparecer en diferentes problemas. Por decir, en dinámica de fluidos, en estructuras, diseño de estructuras o análisis de vibraciones. Bueno, como siguiente método tenemos los métodos de interpolación, que nos sirven para obtener valores que no conocemos, valores de y que no conocemos dado una x. Es el método de interpolación más sencilla, el lineal, y se utiliza para encontrar un valor entre dos puntos de una recta. Como ejemplo, en este caso tenemos que se supone que tenemos un transformador trifásico y se quieren los siguientes valores de tensión de campo. Proponiendo que en X tenemos una tensión de 450 y 510, queremos saber cuánto será nuestra corriente de campo si tenemos una tensión de 480. Y verificándola con el código, podemos ver que nuestro resultado es 4.5 de corriente si tenemos una tensión de campo de 480. Para nuestro siguiente método tenemos el método de Newton, que utiliza diferencias divididas para construir un polinomio que pasa por un conjunto de puntos. Nuestro caso será el mismo anterior. Tenemos una tensión de campo y queremos saber cuál será la corriente de campo. Ingresamos nuestros valores y lo que hace el método de Newton es crearnos una serie de polinomios. Nos crea una serie de valores que al final se multiplican, y esos que se multiplican se suman, y obtenemos que para una tensión de campo de 480 tendremos igualmente una corriente de aproximadamente 4.47. Este método es un poco más preciso que la interpolación lineal. Como último tema de esta unidad tenemos el método de Lagrange,
que utiliza un polinomio que pasa por todos los puntos que se conocen y construye otro polinomio utilizando productos de términos lineales. Como podemos ver el código, esta es la parte de donde se calculan los términos del polinomio y dado los valores que tenemos, queremos saber cuánto será la corriente de campo dada una tensión de campo. Y se construyen los términos y a partir de esos términos se suman y obtenemos cuánto será nuestro valor que estamos buscando, que en este caso, dado una corriente, una tensión de 480, obtendremos una tensión de campo de 4.47. En nuestra siguiente unidad tenemos la solución de sistemas de ecuaciones lineales y aproximación funcional. En esta unidad se aprovechará la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando una herramienta de Python que es la biblioteca NumPy, que sirve para implementar algoritmos de álgebra lineal. Como primer tema tenemos la solución de sistemas de ecuaciones lineales usando la biblioteca de NumPy, que NumPy es una biblioteca muy importante en Python para hacer cálculos numéricos. Como ejemplo, tenemos un sistema de ecuaciones lineales para representar circuitos eléctricos y queremos encontrar cuál será la corriente en diferentes ramas, dada una matriz de coeficientes y el vector de los términos independientes, como podemos observar. Nuestra matriz contiene pues los coeficientes de las variables, que en este caso sería pues las corrientes, y el vector B contiene los términos independientes de las ecuaciones. Usamos la librería para analizar el sistema y resolver la matriz, y al final imprimimos nuestra solución que nos da las corrientes de las ramas del circuito. Bueno, como nuestro siguiente tema tenemos el ajuste lineal con el método de los mínimos cuadrados, que es una técnica que se utiliza para encontrar cuál es la línea recta que mejor se ajusta a un conjunto de datos. Este método minimiza la suma de cuadrados en la diferencia entre los valores que se observan y los valores que predice nuestra recta. Como ejemplo, tenemos que queremos definir cuáles serán las relaciones de datos de temperatura y de resistencia. Lo que hacemos es utilizar pues el ajuste lineal usando una función de la librería de NumPy, que en este caso es la np-polyfit, que pues realiza este ajuste. Esta función hace que los coeficientes del polinomio se ajusten pues a una línea recta. Pues ya que tenemos nuestra función de la línea ajustada, pues generamos una predicción de valores de la temperatura para predecir cuál será la resistencia de nuestro ejemplo, y como podemos ver nos queda en diferentes puntos y una línea recta que nos permite saber cómo será la resistencia de acuerdo a cada temperatura que tengamos. Bueno, para el ajuste polinomial con el método de mínimos cuadrados, pues es una técnica muy parecida al anterior, pero en este caso utilizamos un polinomio que mejor se ajuste al conjunto de datos que queremos obtener. Como ejemplo, supongamos que tenemos una relación entre la temperatura y la resistencia de un material, con los siguientes datos experimentales como se ven en el código. La técnica es similar a la del ajuste anterior, y al final también imprimimos una gráfica que nos muestra los valores que generamos de temperatura para predecir cuál será la resistencia mediante el polinomio. Como podemos observar, en el anterior era una recta y en este caso es una línea curveada, y al final pues se imprimen los coeficientes del polinomio ajustado. Como última unidad del curso tenemos la unidad 4, que es la diferenciación e integración. Bueno, como primer tema de esta unidad tenemos el método de límites, que sirve para entender cómo hallar derivadas a través de aproximaciones y límites. En el archivo que se propone, lo primero que haremos es definir cuál será nuestra función,
En este caso manejamos nuestra ecuación y definimos que queremos buscar una x igual a 0. Luego tenemos los puntos en los que se genera la evaluación, se evalúa la función y se calcula el límite. Al final pues se imprime una gráfica para ver de mejor forma cuál será nuestro resultado. Y como podemos observar, para una x igual a 0, de esta será pues su y, para la función de seno de x. Bueno, como siguiente método tenemos un tema muy importante para aproximar derivadas de funciones utilizando pues diferentes valores. En este ejemplo se sugiere que se tiene un comportamiento, se quiere buscar el comportamiento de un material bajo diferentes tensiones, y pues este material se puede representar mediante un polinomio, las características del material, por lo que calculamos la primera y la segunda derivada de esta función y si analizamos la pendiente, lo que nos dará la tasa de cambio de la tensión, que es esta, y la curvatura, cómo cambia la tasa de cambio con respecto a la posición. Bueno, como siguiente método tenemos de integración, tenemos el método del trapecio, que en sí es aproximar el área bajo la curva de una función dividido en trapecios para hallar su área. Y es muy importante para calcular integrales definidas de funciones. Como ejemplo, queremos saber cuál será el área bajo la curva de una señal sinusoidal. Porque lo que para empezar definimos cuáles serán los parámetros de la señal, como la amplitud, la frecuencia y la fase que es altura. Posteriormente se realizan las operaciones de la función del método del trapecio y obtenemos cuál será nuestra señal sinusoidal y cuál será la integral para hallar el área bajo la curva. Bueno, para finalizar tenemos los métodos de Simpson 1/3 y Simpson 3/8, que son métodos más avanzados para aproximar el área bajo la curva, que usan polinomios cuadráticos o cúbicos. Cada uno de estos métodos pues ofrece un diferente tipo de precisión y complejidad a la hora de calcular pues el área bajo la curva. Como ejemplo tenemos el núcleo anterior, intentamos sacar el área bajo la curva de una señal sinusoidal, por lo que primero ponemos sus parámetros, luego realizamos los cálculos usando el método de Simpson, ambos métodos de Simpson, y al final obtenemos cuál será nuestra sinusoidal y la integral con cada uno de los puntos. Bueno, para concluir, quiero resaltar cuál es la importancia de los métodos numéricos. Y podemos decir que son fundamentales en diversas áreas, tanto de la ciencia y la ingeniería, porque nos dan la capacidad de resolver problemas complejos que serían muy difíciles de abordar de otra manera, mediante métodos analíticos. Y me gustaría concluir con que son herramientas esenciales que nos permiten a los ingenieros científicos pues abordar problemas complejos y resolverlos de una manera más eficiente y precisa, que al final de cuentas es lo que buscamos en la ingeniería, precisión. Y pues su importancia radica en que, como dije anteriormente, nos permite resolver problemas que de otra forma serían muy difíciles de abordar. Bueno, sin nada más que abordar, solo me queda agradecer por su atención y